Hola, somos Turo Eli y Andrés, y estamos en el podcast de Adevinta hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos a Pablo Belver, con el que tuve el placer de coincidir en la escuela ISDI de Barcelona. Voy a dar una masterclass sobre cómo tenemos nuestro sistema de diseño en Adevinta Spain para SEAT Cupra, y luego me quedé de alumna para escuchar cómo contaba qué es la experiencia que él tenía en la empresa en la que estaba, ¿no? Y ahí creamos sinergias y por suerte, pues mira, al final se ha unido a nosotros. Tiraste el ¿Qué tal, cable. Pablo? Cuéntanos. Muy bien, bueno, un placer estar por aquí. Nada, como comentaba Eli, coincidimos en el ISDI. Yo en ese día estaba contando el caso de uso de Job Talent, cómo hicimos el rebranding el año pasado a nivel mundial. Y pues bueno, de ese día, pues aquí estamos. Encantado de estar por aquí. Me presento si queréis un poquito y os cuento un poquito el background. Yo empecé realmente estudiando arquitectura. Hace ya años de esos, pero más o menos hace 10 años, cuando estaba con el proyecto de fin de carrera y todo esto y tal, empecé a ver que realmente no era lo que más me interesaba, no quería construir edificios. Y entonces pivoté a lo digital. Años muy divertidos, cogiendo todos los proyectos que venían, hasta más o menos 2017, sí, 2017-2018, que empecé a especializarme en producto. A partir de ahí, pues he trabajado con multitud de startups, tanto españolas como a nivel internacional, y pues tanto de consultoría como directamente integrado en equipos. Lo chulo de esto es que me ha dado estos últimos años, he estado en muchos contextos y esto me ha dado experiencia para coger, o sea, todos esos contextos me han dado muchos casos sobre los que pensar en cómo escalar diseño dentro de esos contextos, de esas compañías. Entonces, ahora mismo estoy trabajando como Product Designer y Design System Specialist o Design Ops en determinados casos. Y básicamente mi día a día es revisar procesos y ver cómo podemos escalar el diseño dentro de las compañías. Ahora mismo estoy trabajando de freelance. Y bueno, pues estoy ahora repartiendo mi tiempo entre varios clientes. ¿Alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? He ¿De qué resumido vamos a hablar hoy? muchísimo. No, súper claro, súper claro. Y decía que Kelly te tiró la caña porque has estado justamente, de esto creo que es lo que has hablado en SEAT, ¿no? Justamente de iconos, de assets, etcétera. Y como nosotros estamos, los que nos veis seguidos, sabéis que estamos en el medio de la gran batalla de hacer un gran sistema de diseño, y assets en general es una batallita que parece muy simple desde fuera. Simplemente, oye, necesitamos iconos. Vale, pues tengamos iconos y los exportas aquí como un SVG. Punto. Y por eso te traemos para que nos cuentes un poco más, porque no tiene nada que ver con la simplicidad de simplemente dame un icono y lo meto dentro de esta carpeta, ¿no? Claro, eso sería lo más sencillo, ¿no? Si tú vas a atacar, por ejemplo, un proyecto de una web, una landing page sencilla, al final, pues básicamente vas a tener una pequeña carpeta en tu local que al final vas a subir a algún sitio y vas a tener ahí las 4 imágenes, los 4 iconos, los vas a generar tú mismo y listo. Y ya está. El problema es que esto, cuando vas a empresas más grandes y empiezas a meter a otros perfiles que tienen que intervenir, ya no estamos hablando de una web sencilla, hablamos de un producto que puede ser incluso uno o varios productos que está consumiendo un sistema de diseño que puede ser de una o más marcas, pues empezamos a meter variables y al final pues hay que crear y documentar unos procesos para que todo eso funcione, desde la creación hasta cómo se comparte, quién lo va a consumir y cómo lo va a consumir, porque no es lo mismo, por ejemplo, por poneros un caso muy concreto y ahora entraremos en materia, no es lo mismo compartir los assets con un diseñador que compartir los assets con una persona de marketing. O incluso, si nos metemos a cómo se crean, pues a lo mejor tienes un product designer que es generalista y que tiene ciertas capacidades pues para, digamos, crear ciertos assets, pues a lo mejor un icono sencillo o algo así, pero te vas a encontrar también otros que no tienen ni idea de crear un icono, una ilustración.
Entonces, y bueno, si ya vamos a diseñadores de marca o de marketing, etcétera, vas a tener que crear otro tipo de proceso para que lo puedan hacer, porque a lo mejor no saben utilizar Figma o utilizan Photoshop o utilizan otras herramientas. Entonces, ¿cómo coordinas todos esos conocimientos, todos esos perfiles y aunas esfuerzos para que eso salga de la mejor manera posible? Ese es el punto, ¿no? Cómo pasar de decir, bueno, los genero y los comparto en una web sencilla a tenemos un sistema de diseño multimarca donde hay multitud de perfiles y tenemos que definir quién los crea e incluso luego cómo los compartimos y cómo se hace todo el update. Al final es tener el control de ese proceso, ¿no? Porque eso es una cosa que me di cuenta desde mis inicios como diseñador. Al final, yo cuando aterrizaba en un proyecto, a lo mejor el equipo de ingeniería era muy pequeñito, éramos pues, yo, un único diseñador, perdona que me ponga por delante, y luego había pues 2 o 3 desarrolladores, normalmente back, front, ¿no? Y nada, y lo primero que hacía era preguntar siempre, ¿dónde está la carpeta de assets? Y entonces ahí, como habían ido muy rápido, siempre estaba desordenado, los nombres mal puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asumía el control de esa carpeta, decía, no os preocupéis, yo me encargo de esto, os lo voy a preparar todo bien, vamos a renombrarlo bien. Y eso a mí me daba me daba el superpoder de si queríamos cambiar todos los assets en un momento, solo había que sustituir esa carpeta desde la herramienta que utilizara para generar esos assets. Claro, esto es muy sencillo en un equipo pequeñito, como os venía diciendo, pero si lo escalamos, se complica muchísimo y hay que coordinar muchos esfuerzos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy de destripar o de desmigar. Muy bien, yo quiero preguntar una cosa. Has hablado de assets, pero también has hablado de iconos. Me gusta, y ahora estamos hablando también de, en esa carpeta de assets en el que por velocidad, por requisitos a lo que no voy a ahondar, al final vuelcan todo de golpe y tal. Para ordenar ese desastre, o entendiendo que también podría haber un sistema que partiera ordenado desde el principio, ¿cómo categorizarías todo tipo? Entiendo que iconos es un tipo de assets, ¿no? Habría otros tipos. ¿Cómo categorizarías cada elemento que pudiera encontrarse dentro de assets? ¿Qué categorías hay? Porque es algo que estamos trabajando también nosotros en Spark, tenemos pendiente de documentarlo y además documentarlo, como has dicho antes, para cada tipo de consumidor. El perfil diseñador irá a buscar unas cosas por su mindset diferente a como lo irá a consumir un desarrollador. Entonces, ¿qué categorías encuentras dentro de esa carpeta de assets? Sí, bueno, pues es muy buena pregunta porque llamamos assets a recursos, ¿no? Genéricamente, si lo traducimos es recursos, es cualquier recurso que se pueda utilizar, recurso gráfico, ¿vale? Dentro de los productos digitales. Entonces, hablamos de iconos, hablamos de ilustraciones, hablamos de fotografía. En medio, entre los iconos y las ilustraciones, tenemos una categoría que bautizamos durante el año pasado, por ejemplo, en Jovan Talent, que era Enhanced Icons, ¿no? Como iconos mejorados, porque no llegan a ser... La conocemos porque también tenemos claro, Bueno, igual para nosotros son pictos, ¿no? O esos que no llegan a la categoría de ilustración ni a la de esa categoría icono. que la llamamos diferente, pero es como, ¿y esto qué ¿Y esto dónde lo metes? Pictos. Pictos, justo. Pues creo que no se me escapa ninguno. No sé si tenéis alguno vosotros. Yo tengo una dudilla existencial de no sé dónde categorizar un tipo, y es los iconos de banderas. Yo estaba por decir el mismo, justo iba a decir, yo iba a decir ese también, claro. Nosotros ¿Dónde lo metes? Tenemos la de recursos. Nosotros en las foundations las tenemos dentro de lo que sería ya los tokens de color, ¿no? La grid, los tokens de tipografía. Luego tenemos, cuando vamos a lo que serían esos assets de los que hablabas, Pablo, pues tenemos lo que son iconos, ilustraciones, pictos, y luego tenemos otra carpeta a la que le llamamos recursos. Valga la redundancia, porque no le llamamos assets y nosotros le llamamos recursos, ¿no? Pero en esa carpetita la intencionalidad que hay ahí es que son recursos ad hoc para esa brand. Es decir, a lo mejor hay una de las brands que tenemos dentro de todo el paraguas de Adevinta que usa banderitas y luego hay otra que utiliza matrículas.
¿no? Porque nosotros tenemos diferentes verticales por diferentes tipos de negocio, ¿no? Entonces, las matrículas, por ejemplo, para la vertical de motor le viene muy bien, pero para la vertical de real estate, pues no le sirve para nada. Entonces, tenemos esa carpeta de recursos para que luego ad hoc, dentro de las foundations de cada uno, pongan las que necesitan, ¿no? Y las matrículas irían dentro de, o las banderitas irían ahí dentro, o los loguitos, ¿no? De las tarjetas del banco, ¿no? Los típicos, esos assets que pones para el checkout o alguna movida parecida, también donde las pones, ¿no? Pues nosotros las ponemos ahí. Que igual le tenemos que dar una vuelta, ¿eh? Pero después de hablar esta largo y tendido, a lo mejor el lunes cambiamos, ¿eh? No sé. Pero ¿cuál es tu opinión con esto? Y quizás te doy un poco más de información de por qué se nos hace un poco de bola esto. Y es porque nosotros dentro de nuestro sistema y nuestro proceso de iconografía, una de las cosas que hemos decidido es, por ejemplo, que tendremos solamente 2 estilos de iconos, outlines y fields. Y tenemos una gran librería de iconos. Imagina, somos muchos tipos de marketplaces. Está real estate, está motor, está jobs, está diferentes tipologías. Pero hemos decidido, por ejemplo, que es un estándar para guardar los SVGs, en donde solamente pueden ser blancos y negros, o del color que tú quieras, pero a me refiero, no pueden ser multicolor, los iconos plain, normal, común y corriente. Y claro, si metemos las banderitas en en este mismo proceso, pues rompemos todo. Entonces hacemos unas cuantas excepciones. Claro. Y tenemos, claro, un proceso muy sólido, muy grande, muy profesional, con test automáticos en el repositorio para asegurar que los iconos tengan tales cualidades, etcétera. Y estamos ahí en el medio entre qué hacemos con banderitas. No sé si podéis oír a mi perro de fondo, pero será Sí. como la musiquita de este podcast. Igual el por matizar un poco, no es solamente, si somos puristas, no solamente porque nosotros hayamos llegado al acuerdo de que vamos a utilizar los iconos en un solo color, ¿no? Sino si somos puristas realmente, no, los iconos pueden tener duotonos, pero no tienen la calidad gráfica que tiene una bandera, ¿no? Porque una bandera podemos usar banderas super flat o banderas que tienen shadows y tienen... Entonces ahí entramos como en otra categoría que no quisimos meter dentro de iconos. Sí, he actualizado, bueno, ahora lo compartiremos un poquito más tarde, pero he actualizado un poquito el mind map. Mira, ya lo estáis viendo en pantalla con estos comentarios, porque me había dejado justo estos y he añadido esta categoría de imágenes genéricas, porque claro, los flags es verdad que podrían entrar tanto como imagen como icono, depende de la expresión de la marca, ¿vale? Si los queremos tratar como iconos, van a seguir las reglas de los iconos. Si van a ser imágenes, porque tienen un poco más de detalle, lo meteremos dentro de imágenes. Y también he incluido las imágenes de avatar, ¿vale? Y los badges de las apps, por poner algunos ejemplos, ¿no? De otros tipos que nos podríamos encontrar. De las Y apps, también ¿Cuál podría ser? No, estaba diciendo que sí pasado mañana Twitter se convierte en X y de repente X, supongamos que decide, en vez de ser un iconito, de repente siempre tener color, porque sí, porque Elon Musk le sale de ahí. Quiera, estaba por decirlo muy burdamente, porque Elon Musk quiera que sus iconos siempre tengan colores, pues te trae un problemón, ¿no? Y esto pasa. Ese debate también lo tuvimos porque, claro, habían iconos que de por sí eran el de Google, ¿no? Que la G de Google tiene varios colores, ¿no? Entonces se nos complicaba la cosa y entonces, claro, son iconos de social, realmente la categoría de social media, ¿no? Pero si los convertimos en un tono, hay algunos que no pueden ser. Entonces, podría, incluso hasta las flags, ¿no? Podrían estar dentro de la categoría de pictos, si tenemos esa rule de un solo color, ¿eh? Entonces, claro, como se nos complicaba un poco y dijimos, vale, pues cajón desastre, recursos y ahí todo un poco metido. Me ha gustado la categoría badges porque es verdad que también habría otros elementos que no sabría dónde meter, como por ejemplo las etiquetas de eficiencia energética, las de matrículas que hemos dicho, todos estos badges que ponemos en el piso, ¿no? De eficiencia energética del piso o eficiencia o categoría de contaminación de un coche.
todos esos elementos tal vez podrían ir allí. Sí, totalmente. Estoy haciendo un par Estamos de... viendo tu brainstorming, el Cómo seguimiento del mola, brainstorming. Estoy yendo por aquí porque realmente, claro, social brands y flags, pues a lo mejor podría, como decíamos, podrían ser tratados como iconos y dentro de los logos que estábamos comentando, vamos a tener los logos propios de marca, pero también vamos a tener posiblemente logos de cliente, logos de partners, social, ya veis que lo he relacionado y depende un poco de cómo lo tratemos, igual, pero vamos a tener también esta subcategoría dentro de los logos. Y también habrá que ver si al final los tenemos todos vectorizados, son imágenes. Cada categoría yo creo que se puede ir sacando subcategorías y se puede ir viendo. Y esta es la complejidad. Depende mucho del contexto. Nos iríamos al otro lado del mind map. Tendríamos que empezar a definir el tamaño de la compañía, el producto. Mira, voy a añadir producto que no lo he puesto. Más que producto, platforms. Bueno, ahora vamos por ahí, pero vamos. Product types. Justo yo venía a preguntarte, Pablo, sobre esto, ¿no? Ya tienes identificadas esas cajitas, ¿no? De donde quieres poner cada cosa, ¿no? Ya tienes definido todo el mapa. En cuanto a lo que es la parte de procesos, que es la que siempre voy preguntando por ahí, que es la parte que me toca. Esos primeros pasos para empezar, ¿no? Porque dices, vale, ya tengo todas las cajitas identificadas, pero ahora tengo que establecer el proceso de cómo van a intervenir las diferentes personas y los diferentes perfiles, tanto en la creación como en el mantenimiento, como en los fixes, en los refactors. ¿Cómo hacemos aquí? Es demasiado típico, pero en nuestro sector, pero voy a decir un depende, y en mayúsculas. Es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes unos buenos iconos y necesitas un proyecto específico para revisarlos enteros, pero el equipo está con muchas tareas, mucha carga de trabajo y entonces vas a contratar a un freelance, a un contractor para que haga ese proyecto ad hoc y ya luego lo integras. Y que por el camino crear los procesos para mantenerlo o no, tienes el conocimiento y dentro del equipo y dices, bueno, pues vamos a dedicar y vamos a crear esos procesos para al final desbloquear al equipo. Da igual cómo lo hagas, pero hay que dejar documentado cómo vamos a trabajar cuando ya lo tengamos, ¿no? Cuando lleguemos a ese escenario estable, porque una cosa es crearlo o hacer una auditoría para llegar a ese punto, pero una vez está estabilizado, tenemos que tener los procesos definidos para que el equipo sea autosuficiente o integrar a esa persona en el equipo que lo ha creado, que también es muy común. Entonces, claro, tendríamos que ver según el tipo de assets, quién lo va a consumir, ¿vale? Perdón, quién lo va a producir, ¿vale? Porque, claro, cambia mucho. Puede ser product designer que tenga el conocimiento o no, puede ser un graphic designer específico o justo especializado en iconografía, puede ser brand designer que está haciendo las imágenes para social media, LinkedIn, etcétera, que al final hay que decidir con qué herramienta trabajar. Y aquí nos metemos en, vale, tenemos todos nuestros assets en Figma, tenemos todas nuestras librerías en Figma, pero resulta que el brand designer no trabaja con Figma porque no tiene el conocimiento y trabaja con Photoshop y Illustrator y otros programas, otras herramientas. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, también me pasó el año pasado gente de marketing y el cómo compartirlo, ¿no? Que al final está muy relacionado. ¿Quién lo produce y luego quién lo consume? Entonces, aquí lo que hacíamos en Job & Talent era crear guías generales de buenas prácticas, ¿vale? Cuando teníamos un asset que ya veíamos que iba a ser recurrente su gestión o que queríamos integrarlo, al final acabamos creando componentes en Figma, pero si no, dejábamos libertad a cualquier perfil para que utilizando esas guías propusiera esos assets. Y luego a la hora de consumirlos, lo mismo.
para los diseñadores de producto, posiblemente a día de hoy utilicen las librerías de Figma, pero lo que hacíamos también es que directamente utilizábamos Drive. Puede ser Drive o Dropbox para compartir, ¿vale? Uso interno. ¿Por qué? Porque no son assets que vayamos a subir a un repo porque no lo van a consumir desde ingeniería, es más a lo mejor de social, etcétera, o campañas de marketing. Y lo que nos permitía Drive, aunque digas, Drive a lo mejor no es lo más fancy, ¿no? Lo más chulo, pero tiene una opción que es muy buena y es reemplazar assets. Es decir, seguimos teniendo el control desde la producción. Da igual cómo lo creemos, al final podíamos tener ese control y reemplazar ese asset cuando lo habíamos utilizado. Y si se estaba utilizando en Google Slides, que era nuestro caso, había muchas presentaciones de Google Slides, luego ese asset, como estaba vinculado, se hacía el update, hacía un poco como Figma. A veces fallaba, pero funcionaba. Entonces, claro, es un escenario muy grande, muy grande. Ya os digo, por bajarlo un poquito. Para diseñadores, para product designers, para crearlo, Figma directamente, en la mayoría de los casos, y para consumirlo directamente también, librería de Figma. Para otros perfiles, como pueda ser graphic designers, brand designers, que no tienen conocimientos de Figma o de la herramienta de diseño que utilicemos, guías claras de buenas prácticas, lo que puede ser directamente documentado, crear la guía en Figma, da igual, al final un PDF, lo que sea, pero que tengan esas guías. Y ahí se establece un proceso de revisión. Tiene que haber alguien que coordine todos esos esfuerzos y que digamos, tenga la última palabra, ¿vale? Os comento un caso para ponerlo de ejemplo que estuve leyendo sobre Streamline Icons. No sé si conocéis esa librería, Sí. pero estuve leyendo de cómo trabajaban y aquí trabajaban todo en Figma, ¿vale? Pero tenían a 7 diseñadores dibujando iconos y revisando iconos, pero luego todo se centralizaba en una única persona para coordinar todo lo que era la visión artística, porque era esa persona la que al final tenía tenía la dirección de arte, vaya. Tenía en su cabeza eso. Y pues eso es un poco lo mismo. Cosas chulas que hicimos también en Job and Talent, pues para, digamos, serializar o crear flujos de crear esos assets, habilitamos un formulario y lo hicimos de la manera más sencilla posible para empezar y a partir de ahí ya ir tirando. Que era básicamente un formulario online con la información mínima que necesitábamos. Utilizamos Typeform. De ahí nos llegaba eso a Notion. Teníamos un Kanban en Notion directamente, que además era accesible para toda la compañía. Esto era uso interno, ¿vale? Y entonces directamente podían ver su request, en qué estado estaba. Había una persona responsable que iba priorizando y luego semanalmente íbamos revisando cuáles eran las prioridades para ir generando. Había que cubrir equipos por todo el mundo, entonces, claro, no teníamos todas las manos posibles, entonces había que hacer esa priorización. Y dependiendo del tipo de asset, adjudicábamos. Tiene que ser para social, vale, lo va a coger el diseñador de marca. ¿Es algo que lo van a consumir diseñadores? Vale, pues lo va a coger el product designer que tiene los conocimientos de Figma para dibujar el icono. No sé si... Etcétera, y etcétera. Estoy hablando mucho, pero es que es... No, nosotros sabemos que es... Esta reunión es para esto, ¿no? Es para ver toda la complejidad que puede tener según todos los casos que haya. No, pero está. Dale, tú. No, digo que sobre todo partiendo de la base de que es difícil si no estás metido en el ajo de entender esta complejidad, ¿no? Justamente por eso estaba presentando el cuadradito este que estaba en pantalla, porque por lo general, hay gente que no sabe de toda esta complejidad y de escala, etcétera, te dirá cosas como: he descubierto una página que se llama Icon Noir y que tiene un montón de iconos. Entonces, ¿por qué no pasamos todos? Simplemente entro aquí, pongo copy SVG porque me gusta Sea and Sun y me voy a Figma y pongo comando V y se... ¿No? Vale. No pasa nada, pero ahora siempre puedo compartir. Entonces me voy a Icon Noir, he descubierto una página que se llama Icon Noir y hay iconos. Entonces si quiero cualquier icono, pues simplemente busco aquí Heart y tengo Hearts y pues nada, copio SVG, pego SVG aquí en Figma y listo. Y aquí le puedo poner el color que yo quiera, ¿no?
Entonces, por lo general, esto es algo que en Internet actualmente, en el 2024, es muy común. Hay 1 millón de páginas donde tienes un 300.000 iconos Bueno, gratis. pero Iconoart tiene también... A ver, ponte en Iconoart. Ya, hay muchas páginas, pero no todas tienen lo que tiene Iconoart. O sea, No sé si la habéis visto. Ponte en un icono. voy a un icono, O voy a en la buscar parte icono. de iconos. Ahí Sí. abajo que sale Customize, que pone Optical Size ¿Dónde y está? Estoy Stroke aquí. Weight. Eso no sé si lo Stroke habéis weight. visto, pero eso es muy chulo. Porque Sí. te permite customizar no solo el fill o el outline, sino los grosores del stroke Y el tamaño en y el que el lo quieres, tamaño si lo del quieres de icono. 24 por Ujú. 24. Pero Esa la página pregunta en es, concreto que os he dado de ejemplo está muy chula. sí, la pregunta quizás es, ¿qué hacemos contra esto, no? No es contra esto, sino con esto. En el sentido de que parece muy fácil, o sea, cuando alguien desde fuera viene y te dice, es que he visto una página, como por ejemplo Iconoa, ¿no? Ujú. Tío, no ocurremos en iconos. O supongamos que sí, nuestra familia tiene que ser, no sé, Streamline, por ejemplo, que es la que mencionabas ahora, es diferente estéticamente de esta, ¿no? Y si vamos a la nuestra específica de Mil Anuncios, por ejemplo, una de las tantas marcas, es diferente. Los iconos tienen personalidad. Pero, claro, la compañía, si no está metida en el ajo, te dirá, pues ya está, tenemos los iconos que tienen nuestra personalidad, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues, ¿por qué no montamos un repositorio donde yo entro y pongo copias VG y punto? Llegar ahí, llegar a te monto una landing page donde tú buscas y encuentras todo y pones copy SVG y el SVG tiene la calidad, tiene los tamaños, tiene las reglas de nuestro repo, etcétera. Es súper complicado. ¿Qué le dirías tú a stakeholders simplistas, ¿no? De, oye, no entiendo por qué han pasado 2 meses y todavía no tenemos los iconos. ¿O por qué no tenemos un proceso? Si es tan fácil tener un proceso. ¿Cómo ves tú esta? Vale. Yo creo que, Creo- ¿por qué lo pregunto? Porque creo que la parte difícil justamente es la parte que Eli decía, la parte de procesos, de cómo le explico a la gente que no es tan fácil como dibujar en un 24x24 algo. O, más allá, ¿cómo le explico a la gente que quizás no van a haber 3 tamaños, sino que va a haber solamente un tamaño que 24x24? O al revés, cuando venga alguien y te diga quiero un 24x24, decirle no, te voy a dar 3 tamaños que son estándar. Claro, aquí el problema es gestionar las expectativas con los stakeholders, porque, Mm. claro, a lo mejor como equipo de producto queremos tener ese repo, queremos tenerlo súper bien definido todo, pero por necesidades de negocio tenemos que movernos muchísimo más rápido. Entonces, tú le puedes enseñar, le puedes mostrar a dónde podemos llegar. Aquí empieza esa conversación de decir, oye, mira, si llegamos a este punto, va a tener estos beneficios, le vas a tener que hablar de beneficios económicos, de, mira, si llegamos a este punto, vamos a ahorrar tiempo y dinero, o si no, no te lo van a comprar, ¿vale? Y Por por lo el camino, general. sí, por lo general. Y por el camino ser lo más práctico que se pueda. Quiero decir, si hay que mostrarle el largo plazo o el medio plazo donde podríamos llegar y los pasos intermedios con los hitos que irías consiguiendo. Porque para llegar a tener ese repo con esa página donde se puedan ver, que sea todo propio y poder copiar y simplemente el SVG y utilizarlo, para llegar a eso hay muchos pasos intermedios. Solo en el comentario que has dicho de saber qué iconos vas a utilizar, qué tamaño vas a utilizar, cuál es la expresión artística que van a tener, si vas a utilizar solo fillet, solo outliner, cómo vamos a llamarle, porque a lo mejor no es fillet outliner, a lo mejor es solid y todas esas decisiones Y stroke. eh, tienen que ir marcándose y a lo mejor la primera versión es, mira, yo tengo la librería en Figma, los diseñadores pueden consumirla directamente, hemos generado solo un tamaño de iconos A24, para los diseñadores no explotamos los iconos, ¿vale? Esto así queréis entramos un poquito, pero no explotamos porque tenemos un sistema multimarca como puede ser en Adevinta y entonces hay una marca que utiliza 2 píxeles de grosor y luego hay otra que utiliza 1,5, ¿vale? Y entonces a los diseñadores lo dejamos ahí flexible para que ellos puedan ir adaptando, aunque sabemos que los overrides de Figma no lo soportan, ¿vale? Pero para desarrollo lo que hacemos es tener un documento, así lo hacíamos nosotros, por ejemplo, en Japan Talent. Teníamos la librería y luego teníamos
un archivo general para toda la compañía que era download assets y ahí teníamos todo y lo teníamos en contexto. De forma que no era perfecto, era como tener un repo, pero un repo en Figma, perdóname la expresión, pero cualquier persona de la compañía podía ir ahí, podía decir, vale, necesito imágenes para la aplicación de escritorio, perdón, la web app. Me voy al contexto de web app y veo todo lo que a día de hoy está. Necesito un icono para las aplicaciones mobile. Me voy al contexto de aplicaciones de las aplicaciones mobile y miro qué es lo que tenemos. Esos assets ya están ahí nombrados correctamente con la nomenclatura que se haya definido, ¿vale? Dentro de que se haya llegado al acuerdo, están con el tamaño puesto, con los colores si toca, a lo mejor iconos no, pero hay otros enhanced icons que sí que tienen ciertos colores o ilustraciones que ya tienen aplicados. Y entonces, de esa forma, esos assets que tendríamos en un repo y que serían lo que al final acabamos teniendo en las aplicaciones, lo tenemos en Figma documentado directamente. A partir de ahí, ya es trabajo de exportar esos assets, pues, por ejemplo, como os comentaba, a un Drive para que lo puedan utilizar gente de marketing. C-Level para hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, era que sabíamos que queríamos llegar a ese escenario donde tenemos testing, tenemos un repo directamente que actualizamos, etcétera, pero no estábamos ahí. Teníamos que hacer un rebranding. Entonces, el acuerdo, el hito, el punto intermedio fue, vale, vamos a centralizar la creación desde Figma, vamos a generar componentes cuando sea necesario y luego vamos a tener un archivo general para toda la compañía por contextos para documentar esos assets. Y no funcionó, o sea, no está funcionando a día de hoy. Es un punto intermedio, no es perfecto, pero... Creo que hay algo muy importante, sí, creo que hay algo muy importante de todo lo que estás comentando, Pablo, que establecer el proceso, ¿no? Y algo muy importante es la toma de decisiones, ¿no? Sí. Ser, como le gusta a Arturo decir, ser intencional, ¿no? Ser muy intencional con ese proceso, con esas guidelines, con cómo es el proceso tanto de si vas a solicitar algo como si lo estás buscando, cuál es la fuente de información, la fuente de la verdad, porque la fuente de la verdad no va a ser la misma para un diseñador que para un desarrollador, ¿no? Que para alguien de marketing, como comentabas. O sea, creo que la toma de decisiones, ¿no? Esa deuda de decisión que hay en ese proceso es algo clave también, ¿no? Porque en el momento en que tú ya dices esto es así, ¿no? Hay que seguir esta guía, ¿no? Y hay estos 4 escenarios, los que se hayan establecido, pero hay una decisión tomada ahí, ¿no? Y creo que eso es súper importante también en procesos tan complejos como los que estás comentando. Sí, justo al final es llegar a acuerdos, informar de esos acuerdos al equipo y bueno, y hacer un poco de poli malo, en mi caso, ¿no? Ir revisando a ver, para decir, oye, esto hagámoslo así, que es lo que hemos definido. Y a la vez ser flexible para entender que hay muchos casos que, bueno, pues se van a quedar fuera o no van a cumplirlo y reconducir ese caso para decir, oye, ha pasado una vez, vamos a ver que no vuelva a pasar o el siguiente vamos a hacerlo mejor y ir metiendo esos casos. Sí. Ese es un buen punto y justo te iba a preguntar sobre la flexibilidad. Tengo 2 preguntas, en realidad. Tengo un millón de preguntas, voy a intentar no comerme todo el tiempo yo. Pero 2 preguntas relacionadas con flexibilidad. Es una que es muy subjetiva, iconos pequeños o iconos grandes. ¿Tú qué prefieres? Comparto mi pantalla para que se entienda mejor. Si tú tienes voy a Fotocasa o a cualquiera de estos y abro un overlay. Si voy... ¿Dónde puedo verlo? Pantalla otra vez, Arturo. Pablo, si tú no comparte pantalla, no se queda tranquilo, ya lo has visto, ¿eh? Le gusta mucho. Así funciona, loco. Si yo estoy intentando abrir algún pop-over y justo hoy no va a haber ningún pop-over en ningún sitio, ¿te das cuenta? ¿Pero qué es lo que estás buscando? Un pop-up que tenga una crucecita de cerrar. Vete a mis alertas. Que tengas por ahí. Si me voy aquí a crear una alerta. Esto, por ejemplo, ¿no? Vale, esta crucecita de aquí arriba
Podría ser así o podría ser enorme, ¿no? Y tenemos un montón de casos. Si yo voy a YouTube, a donde sea, esta cosita hay algunos sistemas de diseño que tienen así, pequeñita, y otros así, en esta misma página, así de grande. Sí, incluso en esa misma página puedes comparar los iconos que están dentro del botón con el corazoncito. Exactamente. O el que está más destacado. Entonces, en esto, por ejemplo, pregunta súper subjetiva. ¿Tú prefieres iconos pequeños o grandes? Te pongo un input, que es este input, y tenemos un check y tenemos un iconito de editar. ¿Así o en el modelo icono grande? Pues... ¿Tú de qué team eres? Porque tenemos una gran discusión de esto. Yo soy... Voy a hacer la respuesta en dos partes. Yo soy team 24 píxeles y de ahí no me muevas. Dicho esto, eso Vale. para la gran mayoría de iconos. Luego, si quieres, te puedo comprar. Ya entraríamos. Esto es 24. Sí, es Team 24, pero ya entramos en la pregunta es ¿qué nivel de énfasis? ¿Vale? Te lo comparo con los componentes de feedback, ¿no? Un diálogo. Que sepas que te estás escapando de la pregunta. La pregunta es, ¿así Sí. o así más pequeñito? Y creo que el otro, ¿no? Para ti. Depende de lo que quieras transmitir. Si tú quieres, si por ejemplo teníais ahí un botón que era completamente con color y que habéis puesto el icono más grande, entiendo por qué es para enfatizar esa acción primaria. Entonces ahí te lo compro. Igual que te podría comprar un tamaño más pequeño en móvil si lo que quieres es poner un iconito para un mensaje helper o de warning, que es una línea fina debajo del input, por ejemplo, ¿no? Que quieres acompañar con eso. Ese tipo de iconos son susceptibles de que sean más pequeños. Entonces ya jugamos con el nivel de énfasis que quieras. Al final, expresión de marca, ¿no? Cómo quieres transmitir al usuario final. Sí. Entre estos dos, ¿cuál te gusta más? Esto es súper subjetiva, ¿eh? Y claro, por eso digo que se está escapando. Lo que quiero saber Venga, va. es Tengo yo otra cuál después team es él. para que también se posicione. Voy a resolver batallas internas. Puede ser. Espera, porque voy a hacer el screenshot de los dos y los voy a poner. Vale. Sí, pero en realidad creo Andrés y yo estamos alineados, ¿eh? Es una batalla que tenemos en realidad. Sin contexto, o sea, viendo solo el componente sin la situación en el resto de la UI, a mí me gusta, en este caso, ese que estamos viendo ahora, que es un poco más pequeño. Espera, porque estoy liándola con la pantalla heavymente. Ya me ha escrito Eli por privado y me ha dicho, deja de tocar las narices con la pantalla. Pero no importa, porque a mí me gusta compartir pantalla. Vale, entre estos dos tienen el mismo tamaño en este momento, nada más que uno es más grande, el icono más grande que el otro. Sí, a mí personalmente me parece más compensado con el texto el de la izquierda. El que se ve más pequeño en este caso. Opinión subjetiva. Ahora bien, tendrías que ver dónde sitúas eso como digo, dentro de la UI para tomar la decisión. Te voy a dar una pista. Está perfectamente ajustado con el texto porque el tamaño de ese icono es ajustate al texto. ¿Sabes? O sea, no tiene tamaño asignado. Vale. Es exactamente él, ajustate al texto. Te devuelvo ¿el line height está trim a texto o le habéis definido a 24? El SVG está definido a 24, pero el tamaño del espacio está puesta la regla CSS como ajustate al texto. Vale, pero el line height del texto, ¿lo habéis predefinido? ¿Está en auto? No, el tamaño del texto de todo el body, o sea, está definido heredando no el tamaño, lo que dice es la altura de texto. Pero es que no está posicionado así, está posicionado, creo que es un flex el input, ¿no? Está centrado dentro de la caja. Sí. Vale, pero que claro, que me dices que el icono se va a adaptar a la caja de texto, pero si la caja de texto ya la defines... No, no a la caja, sino al tamaño. Va a copiar el tamaño del texto. O sea, si tú tienes... La regla que tenemos en ese caso es que, supongamos que tú escribes algo, tú escribes, no sé, clic aquí y le pones un icono. Si ese icono lo escribes dentro de un texto,
y el texto está en 20 píxeles, el icono va a ser de 20 píxeles. Si pones 21 píxeles, no tenemos 21 píxeles de texto, pero si pusieses, el tamaño del icono va a ser 21 píxeles. Entonces tenemos la regla de somos Team 24 para casi todo, pero siempre que va junto con texto es del mismo tamaño que el texto. Ok. Esto significa que si tú tienes un mensaje de error que dice error, tu contraseña está mal, el iconito que va junto con error, tu contraseña está mal, tiene el mismo tamaño del texto ese. Que en ese caso serían 16 píxeles por accesibilidad. Entonces no somos Team 24 en ese caso porque el iconito es 16 junto con el otro. Pero sí, en Pero realidad ahora la pregunta esto era me da personal, para la ¿eh? segunda. Esto me da para la eres tú? segunda. Claro, Esto pero me da es para que... la segunda pregunta. Que es, segunda pregunta, vale. Ahora volvemos, me lo apunto. claro, para comentar. y va Se ha relacionado picado, con se ha esto. picado, se ha Y picado. va Era la relacionado, y va idea. relacionado con ajustarlo al texto, ¿eh? ¿Y por qué? Porque rompe con eso cuando aplicas una regla. En el caso de estar diseñando un icono y que te haces tu superficie 24 por 24, ¿Eh? iconos con margen de seguridad o cortados a filete. Con margen, siempre. Always. Siempre. Sí. Ah. Sí. Pero compénsame bien el margen, ¿vale? Cuando dibujas los iconos, que ese es uno de los problemas que suele haber. No te pases, no me pongas 4 píxeles, pero vamos, cuando estás dibujándolo, al final, que es justo enlazando con la anterior, porque os iba a hablar, estáis rescalando iconos, pero no sé si estáis escalando sin más, con lo cual estáis escalando el grosor. Y si escalas el grosor con una regla automática, se te puede descompensar el grosor del icono con el grosor de texto. No, pero eso no pasa. No pasa, no pasa. Nunca. Está muy guay esas reglas y ya te digo, y soluciona, a lo mejor tenemos que quitarnos un poco los problemas, ¿no? Como ese ojo de diseñador y decir, oye, ya, pero es que me dibujo un icono de 24, lo escalo, lo utilizo de base un grosor y lo escalo y me da igual, aunque se pierda un poco, porque voy a solucionar un montón de problemas y el esfuerzo es muchísimo menor. Ahora bien, si vamos al ajuste fino, tendrías que estar definiendo el tamaño de los iconos con un grosor de línea de los iconos para cada uno de los tamaños y además alinearlo con tus tipografías para que no haya un icono. Aquí voy a hacer una generalidad, ¿no? Si tienes bold, pues que el icono esté alineado con ese texto bold, pero bueno, a lo mejor tú marcas al contrario, quieres que descompense. Pero bueno, tendrías que estar Yo creo que aquí... en estudio para tomar esas decisiones y decir, oye, ¿cómo quiero que convivan texto, iconos y grosores? Entonces... Creo que aquí la cosa, Pablo, es trabajo del UI designer o product designer o el diseñador, ¿no? Diseñador o diseñadora que se encargue de hacer este icono, que tiene que tener ese mindset y tiene que saber que si esto se va a escalar, lo que venía siendo a los que diseñábamos con herramientas de vectores, que era un reventatrazos, ¿no? O cosas de estas, ahí tiene que saber o probar o tener la regla de este icono no se va a poder ver en estos escenarios porque se empasta, ¿no? No sé si está bien dicho, se empasta. Entonces... Somos todos suficientemente viejos como para entender reventar, ¿Sí? empastar y no hacer esas cosas. Entonces pasa esto, o sea, ya tú cuando estás diseñando algo ya estás teniendo en cuenta los diferentes casos de usos en los que va a vivir ese asset, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo ya tiene que venir previamente hecho, sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Qué naturaleza tiene o en qué escenario se va a mover. Porque si simplemente lo haces a 24 por 24, porque es el agreement que tienes para la creación de iconos, pero sabes que puede ser susceptible a que sea escalable en menor tamaño, ¿qué pasa cuando baje de tamaño, ¿no? Que no sea algo que luego se vea ahí una pasta ahí en medio de la pantalla o que cumpla requerimientos de accesibilidad y demás, ¿no? Es que es algo que ya el propio diseñador lo tiene que tener en el proceso de creación. De hecho, Sí, lo que yo preguntaba de esto. Team 24, pero en Jovan Talent teníamos 5 tamaños diferentes de icono y cada tamaño tenía su grosor, su variación de línea. Pero esto es una locura luego de mantener ¿Y eso ¿no? estaba Y de gobernar mantenido todo. manualmente o había algún proceso automático donde hacíais todo? Digo, luego para exportarlo para desarrolladores. Bueno, pues aquí estuve investigando cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Y realmente al final todo pasa por guardar el máster. Si tú tienes el máster, ¿vale? Del icono, es decir, si no explotas la línea y eso lo tienes bien documentado, os cuento un poco el proceso, ¿vale? Teníamos básicamente en la librería de iconos, teníamos una página que era
work in progress, y ahí era donde teníamos ya os digo, un componente de tabla dentro de Figma, y teníamos los huecos para cada tamaño. A la izquierda teníamos el tamaño sin explotar, cogíamos, duplicábamos 5 veces, escalábamos cada uno con la herramienta de escala y luego, imagínate que para hacer uno tardabas lo mismo para hacer uno que hacer 20, porque tú te dibujabas los 20 masters, los ponías en las columnas, seleccionabas todos y con la herramienta escala escalabas todos a la vez y seleccionabas el grosor de línea y ahí ya explotabas y ahí ya lo preparabas. Es más costoso que tener un único tamaño y directamente decir, bueno, me preocupa menos que visualmente no esté tan perfecto. Bueno, pues ahí ya es decidir, ¿no? qué se quiere hacer. Si tienes los skills dentro del equipo y se mueve rápido, es viable. Si no, yo recomendaría ir a crear un tamaño o como mucho 2 tamaños. 24-24 y a lo mejor 16 o 12. Porque 12 justo es el caso, Eli, para iconos muy pequeñitos, ya lo dibujas específicamente para 12 y sí. Bueno, si lo escalas a 16 se va a ver bien, mientras que si dibujas a 24 y lo escalas a 16 o 12, pues a lo mejor pierde. Y van a ser, por mi experiencia, los iconos que vas a tener que hacer pequeñitos van a ser siempre muy pocos, o mucho menos que el repo general. Lo cual, pues bueno, si tienes que dibujar algunos específicos tampoco sería problema. Total, pero lo de exportar a 5, es como hacer 5 veces las cosas, mientras que si yo le paso a Andrés un SVG, ¿no? Andrés ya puede exportarlo a los distintos tamaños que hayamos acordado por la regla del 8 o la que hayamos dicho que vamos a Claro, pero ahí el punto está en el tamaño del equipo. Es también lo que Claro. ha dicho Pablo. Igual no todo el mundo tiene un recurso de una persona que pueda dedicar su tiempo a automatizar un proceso en el que el diseñador tenga una carpetita, como ha dicho antes, donde se tenga que preocupar solo de exportar el icono, entregarlo, y que haya un proceso automático que le exporte todas las variables con todos los grosores, todos los tamaños. No todos los equipos van a tener eso. Yo, si quisiera ser súper flexible, es decir, tener un sistema multimarca con diferentes grosores, etcétera, lo que haría es directamente a los diseñadores, en vez de preparar los componentes de icono explotados, directamente se los dejaría a Outliner, directamente sin explotar, con que pudieran pasar el grosor de línea. Que me gustaría que Figma arreglara que eso fuera un override, pero bueno, no se puede de momento, pero sí que te da mucha flexibilidad. Porque tú llegas a un acuerdo y todo el mundo sabe que para este tamaño vamos a tener este grosor, o para esta marca vamos a tener este grosor según este tamaño, ¿vale? Tú eso lo puedes documentar fácil en una tabla para Notion o donde sea que documentéis. Y directamente cuando lo insertan en un componente o hacen un override dentro incluso de un componente, simplemente tienen que elegir. El paso es, el coste para el diseñador es simplemente elegir el grosor porque no esté cumpliendo. Ese sería el único trade-off. Pero claro, a cambio tienes todos los iconos intercambiables entre marcas. ¿Vale? No sé si me he explicado bien el punto. Sí, eso, mantener solo el trazo, digamos, el icono con el trazo o el trazo definido, y a la hora de exportar una muestra, y si en el proceso has incluido los grosores y los tamaños, pues que haga la versión de cada uno automático, sin tener que intervenir. Justo, eso para multimarca funciona muy bien. Si solo tengo un producto o una marca, pues bueno, pues ahí ya lo puedo explotar. Y luego está la otra parte, porque estamos hablando de cómo lo consume en diseño, ¿no? Volviendo a quién lo va a consumir. Pero si hablamos de los ingenieros, normalmente siempre hay que pasarse el SVG explotado, ¿no? Y aquí es donde hacemos ese componente icono, diferentes tamaños y escalamos. Y ahí es donde se pierde esa valoración de línea. Estuve investigando un poquito a ver si se podía pasar por CSS el grosor de línea directamente, y el problema se puede, pero no es una buena solución. Al final acabas yendo a una solución de cómo se trabajan las fuentes.
la imagen que ha compartido Turo del icono cambiándole el peso, ¿vale? Estuve investigando cómo se hacía eso y al final son fuentes dinámicas, pero es que las fuentes dinámicas no es más que el icono dibujado con los 8 grosores. Entonces, al final es, ¿quieres hacerlo bien? Pues dibújate el icono a todos los tamaños y a todos los grosores que quieras. Móntate una fuente dinámica y a correr. No vamos, para que me entendáis un poco, ¿no? Ese es el punto. Y que no escala eficientemente. Quizás termine Y siendo dibujar. de boutique, pero... Sí, y no sé si lo habéis visto, pero dibujar un glifo de una fuente dinámica para que se escale bien es un dolor. Yo no lo he llegado a hacer, pero lo estuve investigando y es un dolor. Tienes que dejar los puntos en el sitio correcto, los vértices, para que cuando escale funcione. Es realmente un dolor. O sea, al final te tienes que meter en fuentes dinámicas. Entonces, la manera que generalmente me he encontrado es que explotamos los vectores y los compartimos con ingeniería. Y ahí ya pues... Y luego hay otro melón, Pablo, que una vez ya hemos conseguido pasar esta barrera de encontrar las cajitas, definir los procesos, las personas que se encarguen de crear estos assets, ¿no? Y exportarlos y tal. Luego está cómo organizamos esto y cómo lo nombramos, ¿no? Porque cada uno tiene sus modelos mentales, cada uno tiene su manera o como se dice, las taxonomías, ¿no? Es decir, la convención de nombres, ¿no? Que cada uno entiende que nombraría el icono de una manera distinta. Y esto es otro melón también que entra casi al final, capaz, del proceso, porque ya has creado el asset y es, vale, ahora ¿dónde lo organizo dentro de esa carpeta que he dicho que va a llamar iconos? Sí. ¿No? Si quiero hacer otra organización. ¿Y cómo lo voy a llamar? Para que la gente lo encuentre bien, ¿no? Para mejorar la findability. ¿Cómo lo hacéis vosotros, por curiosidad? Ya os cuento cómo lo vengo haciendo. ¿Cómo organizáis para todas las marcas que tenéis, o productos? ¿Cada producto tiene su carpeta? ¿Tenéis un repositorio que compartís? ¿Cómo? Te lo muestro. Y os habéis ido por otro sitio y me quedo sin hablar sobre esto, pero no importa, no vamos a volver. No me voy a enfadar. Lo que hacemos es, tenemos un repo, Advinta Repo Spark Tokens. Lo tenemos en un solo repo, tenemos todos los iconos, Assets Spark, Icons. No estás compartiendo, Turo. Tenemos todos los iconos. No he sido yo el que lo ha dicho esta vez. Sí, pero estoy acostumbrado a que Andrés también tenga permisos para hacer esto, entonces él presenta mientras yo estoy presentando. Pero tenemos un repo donde tenemos todos los iconos flat en el sentido que no tenemos categorías, lo tenemos de la A a la Z, básicamente. Esto es a propósito. Y tenemos outlines y fields, y vale. Entonces tenemos unas cuantas reglas para subir iconos a este repo. Los iconos... Entonces, el repo que tenemos es para todas las marcas, es un solo repo, para todas las marcas que están debajo del único sistema de diseño, tenemos un solo repo donde están todos los iconos. Okay. A partir de esto, cada vez que tú subes un icono aquí, hay unos cuantos acciones de GitHub que te la exportan en diferentes... dejo de compartir así, os doy la cara, así os puedo subir aquí. Entonces... Cuando tú subes un icono a este repo, pasan unos cuantos unos tests automáticos que miran que tenga 24x24, que no tengan un offset, o sea, que no estén desalineados, tienen que estar centrados en el offset, etcétera, todo tipo de cosas. Y luego existen dos jobs, uno que convierte esto, lo envía a otro repo que tenemos y lo convierte en un componente de React para poder usar un icono directamente dentro de un componente de React. Otro job que lo lleva a Android y lo hace también automáticamente, lo convierte en un vector que se lo puede comer Android y no solamente un SVG. Y iOS hace al revés. Cuando se entera que nosotros tenemos algo nuevo aquí, hace un pull, no es push de aquí, sino hace un pull, lo hace manualmente en la parte de iOS. Y para que esto llegue aquí, todo empieza en Figma, igual que tú. Y entonces tenemos en un solo sitio todos estos iconos en las Brown Foundations de Spark y es bastante manual en este momento. Lo que hacemos es, ya hemos hecho el curro, entonces actualmente es súper manual. Queremos modificar un icono, lo curramos en Figma, lo exportamos en local, lo exportamos desde local hacemos una PR a este repo y en este repo los exporta todos los sitios.
Pero relacionado con lo que estaba preguntando Eli, este es el flujo, ¿no? Entonces tenemos unas cuantas reglas de quién lo hace, por qué lo hace, etc. Pero en términos de nomenclatura, estos que te mostraba se llaman una sola cosa. Por ejemplo, cuando tú buscas un icono que sea Heart, creo que se llama Heart, con H. Sí, corazoncito se llama Heart, pero en Figma se llaman muchas cosas, ¿no? El mismo iconito se llama Heart, Love, Save, Favorite, etc. Pero ¿qué pasa? Que es un solo icono. Tú cuando lo subes al repo, esta semántica de tener un montón de nombrecitos, nosotros tenemos uno solo. Claro. Entonces no lo tenemos súper resuelto, porque si tú quieres buscar uno que se llame Save as Favorite, no existe el icono Save as Favorite. Es un icono Heart. Y entonces no es tan flexible a nivel de Add to Stage. Pongo de nuevo, si me voy aquí al Storybook que tenemos y voy a los iconos. Aquí tú cuando buscas, tenemos todos los iconos, estos son en React. Si aquí pongo Heart, tenemos, Sí, ¿ves? Love o Save o Favorite, no me acuerdo ahora cómo se llama el corazón. Pero tenemos este problema, ¿no? Yo lo hago a buscar como 3 cosas y todavía no encuentro cuál es el corazón. En Figma sí lo encuentro. Es like fill, el corazón. Sí, like, claro. like. Esto es porque hemos tenido que hacer un matching de como 50 librerías, nada, 50 no, pero muchas librerías que teníamos rondando, ¿dónde estamos? Aquí. Muchas librerías de las diferentes marcas que llamaban al mismo corazoncito de diferentes maneras, con lo cual esto que tú decías de que es una locura hacer toda la auditoría, meter a todo el mundo, tiene que entender que ahora esto se va a llamar de esta manera y no de esta otra, etcétera, es un curro muy Pero fuerte. aparte, no categorizamos, lo has dicho también. Por eso mismo, porque según qué categoría, ese corazón, como el signo corazón, por darle un valor que no sea icono, ¿no? El signo, en icono puede ser el icono like, el icono heart, el icono... Entonces no sabemos bien cómo hacer eso. Capaz que tú tienes alguna respuesta. A nivel de cuál, ¿no? No, tengo respuestas a todo, no. A eso justo, bueno, realmente para los tags, al final son, en Figma lo solucionamos de manera muy fácil, ¿no? Porque tenemos esa descripción, tú le metes todos los tags y para los diseñadores lo consumen y tienen todos esos tags. Eso, en una página de búsqueda, si la tienes montado, también le puedes añadir todos los tags y lo va a hacer. Las categorías, yo no soy muy partidario de categorías porque luego es difícil encontrar las cosas. Que un icono esté solo en una categoría, o le puedes meter multicategoría o al final te va a costar encontrarlos. Y respondiendo a Eli sobre cómo nombrar y relacionado con lo del like y demás, es un poco lo que se decida hacer si lo quieres dejar súper agnóstico, ¿no? Heart es un corazón, descriptivo totalmente. O lo que quieres es expresar la acción que hace, ¿no? En este caso, like. Con eso se pueden incluso duplicar iconos. Aumenta el mantenimiento, pero bueno, hay veces que por usabilidad, ¿no? Para que se puedan encontrar y demás, pues puede ser útil. De todas maneras, decíais que no lo tenéis automatizado. Lo tenéis bastante automatizado. Quiero decir, habéis llegado ya, tenéis ese repo, tenéis los jobs que al final te trasladan a las diferentes plataformas, con lo cual, de un único repo ya estamos traduciendo esos... Así los tratamos como tokens y traducimos a plataformas. Ya hay bastante automatizado ahí. ¿Qué falta? La parte desde Figma o desde la herramienta de creación al repo. Se puede hacer, pero no sé si merece la pena. No sé si merece la pena y no sé si es complicar demasiado. La única manera viable que lo vería es si se utiliza la API de Figma y se crea un plugin o un widget, de manera que lo puedas dar muy, muy fácil a los editores de Figma. No voy a decir diseñadores, ¿no? A los editores de Figma. Si llegáis a eso, sí que podría ser útil. Pero si hay que hacerlo de otra forma o automatizar cada uno desde su local o exportar y lanzar algo en consola o cualquier cosa así, va a ser muy complicado, porque normalmente los diseñadores no vamos a tener esos skills. Entonces habría que crear alguna herramienta para poder hacerlo. Luego otras cosas que he visto también que está bastante guay es si ya tenéis ese repo, podéis hacer que se consuman desde ahí. En vez de tener la librería,
o la librería y la creación seguiría estando en Figma, o en la herramienta que turno, por si vais a alguna más especializada en el futuro o lo que sea, pero también se podría crear algún plugin como cualquiera de estos que tiene Streamline, etcétera, etcétera, o Material, donde podrían los diseñadores llamar a esos iconos. Entonces cerraríais un poco el círculo, porque al final estaríais consumiendo tanto diseño e ingeniería del mismo repo. No habría cosas en Figma que no estén en el repo. Y esa sería un... Esa es la parte que no tenemos súper automatizada y que la estamos haciendo manual. Es verdad que estamos en un momento manual del proceso, ¿no? Estamos haciendo la criba, estamos haciendo checks muy visuales y manuales de este sí, este no se ajusta, de lo que quería hablar, este no se ajusta al bounding box que tenemos de 2 píxeles de safe area a la vuelta. Muchas veces yo digo, pero es que no respetemos el 2 píxeles porque visualmente queda mal. Si a esta cajita le pones un iconito, esta cajita la vas a hacer más pequeña forzándola, con lo cual va a quedar... Este tipo de cosas, estamos en el momento de la manualidad, se podría decir. Pero sí, a mí sí que me molaría poder tener solamente un sitio están los iconos y Figma también consume de ahí, que en este momento no está haciendo. Oye, soy muy consciente de que nos hemos pasado como 15 minutos del tiempo que teníamos asignado y quedan 1 millón de... Yo podría estar hablando de esto 3 años. Me imagino que todos nosotros. ¿Qué os parece si hacemos una segunda ronda en algún momento? Ya más específico sobre iconos. Directamente. Claro, hemos ido a iconos en vez de assets, ¿no? Pero... Sí, bueno, al final es muy grande y vamos enfocando, pero vamos, yo por mí encantado, sin problema. Súper. Y ahora tengo que hacer tateti. No, aquí no sé si tateti, suerte para ti. Se dice pito, gorgorito, para saber quién cierra, porque siempre cierra alguien diferente. El último que diga yo no cierro. Yo no cierro. Yo no cierro. Eli, te tocó, ganaste. Me ha pillado lenta hoy. Normalmente es Andrés, hemos de decir que cierra. Bueno, pues hemos pasado un muy buen rato, hemos tocado un paraguas muy amplio y de ahí que una siguiente ronda. Muchas gracias, Pablo, por pasarte y por querer unirte a esa segunda ronda. Esperamos que sea pronto. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adeu.